Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y hoy llegamos a la última sesión de esta serie que he titulado El regalo divino del perdón. Si recordarás, en la primera sesión revisamos, primero que nada, por qué es necesario el perdón. Ahí revisábamos cómo si vivimos en un mundo donde pues es fácil que cometamos ofensas o que nos la cometan. ¿Por qué? Porque somos seres falibles, somos seres imperfectos. Si no existiera el perdón, bueno, sería un ambiente muy hostil y muy inhumano por el cual estaríamos viviendo. Además de tener una losa pesadísima sobre nosotros mismos al estar viviendo con ese peso del resentimiento. También veíamos las falsas concepciones del perdón, lo que no es el perdón. Y finalmente veíamos cuáles son los elementos esenciales del perdón. Luego, en la sesión 2, vimos dos puntos importantes. Los tipos de ofensas. ¿Qué tipos de ofensas son las que tenemos? Y cómo aceptar cada una de estas ofensas. Y finalmente, ¿a quién perdonar? ¿A qué personas, a qué instituciones, qué situaciones son las que son sujetos de perdón? Y lo que hoy trataremos de revisar en esta sesión, pues es el itinerario, el camino del perdón. Y aquí yo lo que te invito es a que pues te lleves, primero que nada, dos ideas. Que el perdón no es fácil, no es fácil y que por lo tanto no requiere nada más de nosotros mismos, sino que requiere también de una ayuda superior. Aquí es donde también tenemos que hacer acopio de todos nuestros recursos espirituales para poder perdonar. Y el otro punto importante que quiero que consideres es, aunque vamos a ver una serie de pasos, no es una receta. En el perdón no hay recetas, porque depende de las condiciones y de las circunstancias de cada uno de nosotros, sabiendo que somos únicos y que somos irrepetibles. Partiendo de estas bases, bueno, vamos con el primer paso de 12 de este itinerario del perdón. Y el primero es una condición previa, es una condición que debemos de tener para poder perdonar. El tomar la decisión de no vengarse y de poner fin a la ofensa, de que cesen los gestos ofensivos también de nuestra parte hacia aquella persona que nos ha ofendido. No hay necesidad de continuar sufriendo. Tú eres el responsable de restaurar tu propia dignidad y rechazar la condición de víctima. El hecho que quieras vengarte, ya sea a través de pequeñas alusiones o con un contraataque directo, no sirve más que para alimentar tu rencor y retrasar la paz y tener esa herida abierta y pues ¿qué sucede con esas heridas que no sanan? Pues se infectan y pues con probabilidad de que el daño todavía sea mayor. Una vez que hemos tenido esta condición previa, vienen otra serie de pasos que va por la curación psicológica. Es la fase emocional que debemos de ir curando poco a poco. Y ese paso pues es reconocer la herida y la propia pobreza. Tu sufrimiento por la ofensa recibida puede ser una mezcla de vergüenza y de humillación. El aceptar esa herida, pues evita que se disfracen de ira, de enojo o de negación, de querer negar la herida. Entonces, primero que nada es reconocer esa herida y también aceptarla y el darnos cuenta pues de que nosotros en nuestro interior también somos falibles y también somos capaces de producir esa herida que nos han causado. Otro paso fundamental es compartir la herida con alguien. Y el compartir la herida no es otra cosa que hacer, además de una catarsis, de tomar perspectiva, de salir de nosotros mismos y al platicarlo ver la ofensa pues desde otra dimensión.
ya no envueltos en ella, sino fuera de ella, tomar distancia. Esto es importantísimo. Y también hay que tener cuidado, pues, en quién escogemos para compartir la herida. Tiene que ser primero que nada una persona que nos comprenda, que nos quiera y que, pues, tome una posición de escucha más que de querer opinar o de querer también echarle sal o limón a esa herida, como se dice, o incluso, pues, también criminalizar a quien nos ha ofendido. El compartir la herida tiene principalmente el objetivo de tomar perspectiva, de salirnos de, pues, de ese círculo vicioso en el que estábamos, donde estábamos con el resentimiento y dándole vuelta, salir de ese círculo y ver con perspectiva, y también nos sirve para hacer catarsis de esa situación que hemos vivido. Otro paso importante es identificar la pérdida para hacerle duelo. No le quites importancia a la herida. Identifícala, acéptala. Con humildad, fíjate, pues, dónde fuiste herido, qué parte de tu ser fue la más sensible, la más vulnerable, pues, a eso que te hicieron. Eso también es parte de un proceso de autoconocimiento, de darme cuenta, pues, en qué punto soy frágil. Para esto me sirve también este punto, para saber a qué le estoy haciendo duelo, porque también toda ofensa, toda herida, va implícita una pérdida. Aceptar la cólera y el deseo de venganza. Oye, ¿no me habías dicho en el primer punto que debía de renunciar a la venganza? Sí, debes de renunciar a la venganza, pero el hecho de que renuncies no quiere decir que ya no tengas ese deseo de venganza. ¿Me explico? En otras ocasiones he dicho que hay quien dice, yo perdono, pero no olvido. Son dos cosas completamente distintas, el perdón y el olvido. Si yo olvidara, no sería necesario el perdón, pero por eso el perdón adquiere otra dimensión, porque yo perdono inclusive a pesar de no haber olvidado la herida que me hicieron. Entonces, una cosa es esa condición previa que dije en el punto 1, de que debo renunciar al deseo de debo de renunciar a la venganza, pero eso no quiere decir que desaparezca en mí la ira que a la vez provoca el deseo de venganza. Lo primero que debo de hacer es aceptar esa ira y aceptar ese deseo de venganza. Oye, soy una persona normal. No me debo de sentir mal porque por aquello que me hicieron siento ira, enojo. Y sí, oye, tengo ahí la espinita y siento el deseo de devolvérsela al que me la hizo. Acéptalo. O sea, acepta esa ira, acepta ese deseo de venganza. Al aceptarlo, ¿qué sucede? Que ya tienen manera de encauzarlo. Encauzarlo, pues, a través de darle salida al desfogue de otra forma, pues a través del deporte, del ejercicio, de la oración, de la meditación, de platicarlo con alguien. O sea, pero reconocer que lo tienes, o sea, si es que lo tienes. Si ya desapareció en ti, felicidades. Pero si no, acéptalo. Acéptalo y no te sientas mal por eso, porque quiere decir que eres una persona normal y que ante una ofensa te sientes molesto, enojado y con deseos de vengarte, aunque ya haya renunciado a la venganza. Otro paso fundamental es perdonarte a ti mismo. Cuando nos ofenden, muchas veces sí perdonamos a quien me ofendió, pero no me perdono a mí mismo. No me perdono a mí mismo por haberme puesto en esa situación de ser ofendido. Quiérete, abrázate, vete también como una persona única e irrepetible, y también sabe que para poder perdonar al otro, primero tienes que saber perdonarte a ti mismo. No puedo darle el perdón al otro si no me lo doy primero a mí mismo. Y un punto crítico es el siguiente, y que muchas personas me dicen, oye, Romeo, eso es imposible lo que nos estás planteando. Comprender al ofensor, ponerme en los zapatos del otro.
El comprender no quiere decir justificarlo. Es simplemente darme cuenta que ese ofensor, pues también es falible, como yo. Sí tiene virtudes, pero tiene defectos, limitaciones y habilidades. Es una persona con errores y que cometió un error cuando me ofendió, pero que también tiene aciertos y sobre todo reconocer que yo también soy capaz de cometer esos errores, esas ofensas que me infringió la otra persona. Y hay quien me dirá, oye, yo no soy capaz de eso. Yo te diría, oye, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que no eres capaz de infringir ese tipo de ofensas? Yo creo que aquí conviene hacer un acto de humildad y reconocer que todos somos falibles y que por tanto somos capaces de cometer pues una serie de errores y de fallas que una vez podremos decir que no somos capaces, pero vaya de que sí lo somos. En un momento de ira y de enojo, de salirnos de nosotros mismos, en que nos gane la pasión y domine nuestra inteligencia y nuestra voluntad, sí podemos ser capaces de hacer barbaridades. Por eso es importante comprender al ofensor. El octavo paso es encontrarle un sentido a la ofensa, por más difícil que pueda parecer. Y aquí el sentido es, oye, ¿qué he aprendido de esta ofensa? ¿Qué me ha dejado? Cada una de las heridas, una vez sanadas, me han dejado un aprendizaje. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo? ¿Has descubierto algún nuevo límite, una fragilidad que no sabías que tenías y que esta ofensa te hizo descubrir? Cuando identificas eso, bueno, pues estás dentro de un proceso de autoconocimiento que te permite ir creciendo personalmente. Entonces, hemos visto ya un primer paso, que es un requisito fundamental, que es la elección de no vengarse. Y luego hemos visto del paso 2 al 8, que es la curación psicológica. Vienen los pasos más importantes que ya corresponden a la etapa integral del perdón y donde aquí ya es necesario que hagas acopio pues de todos los recursos espirituales que tienes. Ese paso primero, que es el saberse digno de perdón y ya perdonado. Aquí es importante que realices la experiencia de dejarte amar de manera incondicional por una fuente de amor infinito. Si eres creyente, ya sabes darle nombre a esa experiencia de amor que es Dios. En esa certidumbre de ser amado y con esa fuerza interior que ya te va a dar pues esa paz, esa tranquilidad para continuar en el camino del perdón. Otro paso es dejar de obstinarte en perdonar. Oye, ¿cómo? ¿Qué no se trata estas sesiones, este ejercicio de perdonar al otro? Sí, pero el dejar de obstinarse en perdonar quiere decir que te abandones en Dios. O sea, que no creas que tú solo te sientas capaz de perdonar. Necesitas de esa fuerza divina además de tu generosidad. O sea, deja de obstinarte en querer perdonar por ti mismo y ponte en las manos de Dios. El paso 11, ábrete a la gracia del perdón. Aquí me gusta mucho la definición de amor que da Tomás Melendo, que es el vaciar tu corazón de ti mismo para dejarlo llenar de Dios. Si lo vacías muy poquito, pues es muy poquito lo que Dios puede llenar. Si lo vacías mucho, si lo vacías todo de ti, Dios todo puede llenar ese corazón. Acuérdate ese ejemplo del agua. El agua solamente puede ser contenida pues por un recipiente y pues solamente el recipiente puede contener, pues dependiendo de su tamaño y dependiendo de la cantidad de líquido que ya exista en ese recipiente. En la medida en que tengas un corazón grande, pues es un recipiente mucho más
con más capacidad de recibir, pero también el requisito es de que esté vacío de ti para que pueda ser llenado. Para abrirse a la gracia del perdón, pues es recordar también lo que rezamos en el Padre Nuestro. A lo mejor lo rezas tú cada domingo. Yo lo rezo varias veces al día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente sentimos esa oración? ¿Realmente somos capaces de pedirle ese perdón a Dios con la convicción de que también nosotros perdonamos a los demás? Porque ese es el requisito fundamental para abrirnos a la gracia del perdón. Y finalmente, el paso 12, decidir acabar con la relación o renovarla. Porque es muy importante darnos cuenta que el perdonar no es sinónimo de reconciliarme. Yo puedo perdonarme sin reconciliarme con la persona. Reconciliarme significa, bueno, es tratar de que la relación siga, tratar de que vuelva a los términos en los que estuvo antes, y va a haber ocasiones en que eso no va a ser posible. Oye, en una relación de pareja, lo he dicho en varias ocasiones, pues es fundamental por los votos y promesas que hicimos cuando el consentimiento matrimonial, pues de tratar de restaurar esa relación. Sin embargo, en algunas ocasiones no va a ser posible, como tampoco va a ser posible en otro tipo de relaciones. Bueno, es aquí donde debemos decidir acabar con esa relación o renovarla. Y también el acabar con la relación también implica cuando la ofensa me la ha hecho y a quien tengo que perdonar, pues es una persona fallecida. Pues ahí obviamente ya no puedo renovar esa relación. Ya alguien me preguntará, oye, ¿qué relación tiene perdonar a alguien que ya no existe? Pues es para dejarlo partir por un lado y finalmente para que tú te liberes de esa herida que te infligieron y que puedas seguir tu vida. Y también si decides renovar la relación, pues es verdaderamente decidir renovarla. Ahí lo que implica es que sigas perdonando a pesar de que no olvidas, a pesar de que sigas recordando la ofensa. Ahí es donde radica la verdadera fuerza del perdón. Y una vez que has perdonado, ya sea renovando o no la relación, lo que sigue es celebrar el perdón. El perdón hay que celebrarlo, hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque ya no cargas con el peso del resentimiento de esa ofensa que te infligieron. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Como dice nuestro amigo Javier Peraza, pues tratar de perdonar siempre y todo. De ahí radicará también tu paz interior. Oye, que esto es muy fácil y que suena receta. Ni es fácil, ni tampoco es una receta. Es una propuesta que yo te hago para que hagas ese itinerario para llegar a liberarte de esa pesada losa de la ofensa y del resentimiento. Jacinto Benavente, el escritor español, dice que a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Si hacemos un ejercicio de humildad, de observarnos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que nosotros hemos sido en el pasado sujetos del perdón y a lo mejor de algunas ofensas más graves que aquellas que no queremos perdonar y que seguimos siendo sujetos del perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos ama por nosotros mismos, por el solo hecho de existir y darnos cuenta que todas las personas con las que convivimos, con las que coexistimos, también son sujetas de ser amadas por el solo hecho de existir. Ahí radica nuestra singularidad, nuestra dignidad como personas. Te invito a que si tienes alguna duda, comentario o quieres ahondar en esta sesión que hemos tenido del itinerario del perdón o en cualquiera de las otras 2 sesiones que hemos tenido o en algún otro tema que ya hayamos visto, te comuniques conmigo a través de las redes sociales. Me dio mucho gusto el haber estado contigo en esta cápsula y nos vemos en la próxima. Hasta luego.